Bueno, en el día de hoy va a ser justamente en el área del derecho constitucional. Les recuerdo, es inútil decir, por si acaso alguien no conoce al profesor Antonio Moles Caubet, todo el que esté interesado en el derecho público en Venezuela sabe quién fue Antonio Moles Caubet, un profesor catalán que se hizo venezolano a raíz de la diáspora cuando era de hacia allá, hacia acá. Vino entonces de España y encontró un sitio que lo acogió favorablemente, que fue la UCB, aquí en Caracas. Y nos trajo, entonces nos aportó todo su conocimiento, toda su experiencia, que ya la traía de España, y creó prácticamente el derecho público moderno aquí en Venezuela. Creó una escuela de constitucionalistas, administrativistas, y bueno, y en su memoria, el Instituto de Derecho Público, en memoria de su fundador, tiene este espacio mensual. En la oportunidad del día de hoy vamos a dedicarnos al derecho constitucional y lo vamos a hacer de la mano del profesor Bernardo Quintero Ortegano, quien fue investigador del Instituto de Derecho Público durante muchos años, profesor de Derecho Constitucional en la UCB también, graduado en la UCB en la escuela en la escuela de educación y también graduado de abogado. O sea, él tiene la doble titularidad que le permite justamente abordar con mucha propiedad en el día de hoy justamente una visión panorámica histórica de cómo ha sido el proceso de elaboración constitucional en Venezuela. Algunos lo critican por excesivo, es decir, muchas constituciones. Eh, Otros podrían decir, caramba, es que somos tan fervientes, respetuosos de la Constitución, que bueno, siempre queremos tener una Constitución sobre la cual apoyar. Ojalá ese fuera el caso y ojalá esas constituciones siempre hubieran sido respetadas, aplicadas debidamente por los titulares del poder público, lo cual no ha sido siempre el caso. Bueno, de eso nos hablará probablemente el profesor Bernardo Quintero hoy, o sea, cómo surgieron las primeras constituciones, cómo se fueron modificando en el tiempo de la mano de los acontecimientos políticos, del transcurso social, económico, y hasta la situación en que estamos hoy, pues que tenemos la Constitución de 1999 con una enmienda hace unos años y bueno, con otro en el medio, un proyecto abortado de modificación constitucional en el 2017, 18 por allí, que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que no dio resultado. Bueno, no dio ese resultado que era el que se esperaba de ella, justamente que hubiera, bueno, algunos esperaban de ella la modificación de la Constitución, pero eso no, como todo el mundo sabe, pues eso no llegó a término y bueno, entonces seguimos teniendo la misma Constitución de 1999. Vamos a oír entonces al profesor Bernardo Quintero, quien desde su tierra andina nos está haciendo la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy para hablarnos, para darnos su visión de historiador y de vista sobre cómo ha sido el proceso de creación y modificación de las constituciones en Venezuela a lo largo de su vida republicana. Vamos a oírlo, profesor Bernardo. Usted tiene la palabra. Muchísimas gracias. Comienzo por agradecer al doctor Gustavo Urdaneta, director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, a la doctora Jessica, quien fuera mi alumna, entonces, y ahora pues está dedicada también a la docencia y a la investigación allá en la universidad. Voy a hacer una reseña muy breve de las constituciones en Venezuela, cómo ha sido su creación, realmente que han sido, como se dice, la luz de la verdad en nuestra agitada vida política. Siendo la primera de ellas la de 1811, donde nació la República, porque después del 19 de abril y de la proclamación de independencia, era necesario organizar el Estado venezolano. Se instauró una comisión el día 16 de marzo de ese año por Francisco de Miranda, Miguel José Sanz,
Fermín Paúl, Juan Germán Rossi y Francisco Javier Ustaris, para redactar el proyecto de constitución. Por desavenencias entre casi todos los miembros, entonces solamente los últimos redactaron el proyecto que fue presentado al Congreso, y este proyecto, que se dio la primera de Venezuela de 1811. Aquí se estableció el sistema federal de gobierno, la religión católica, se declararon algunos derechos, como el derecho al sufragio de todos los hombres libres, y se protegió a los indígenas. La Constitución preveía los principios de justicia e igualdad. Esta constitución tuvo muy poca vigencia porque inmediatamente vino la capitulación de Miranda en julio de 1812, llame la capitulación de San Mateo, y entonces vino el clarín de la guerra. Viene la campaña admirable capitaneada por Simón Bolívar, y él llega, eso fue en 1813, en 1819, después de la batalla de Boyacá que sella la independencia de la Nueva Granada, se da la Constitución de Angostura, promulgada allá en Angostura, después del famoso libro de Angostura, que el Libertador realmente pronunció ahí aquellas famosas frases: moral y luces son nuestras primeras necesidades, moral y luces son los polos de una república, un hombre sin educación es un hombre incompleto, y un pueblo ignorante es un instrumento de destrucción. Esta carta fue sancionada el 15 de agosto de ese año por las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Margarita, Guayana y Casanare. A diferencia de la Constitución de 1811, que establecía que el Poder Ejecutivo estaba por tres personas que se turnaban el Poder Ejecutivo, la presidencia de la República por una semana, siendo nuestro primer presidente un trujillano, el doctor Mendoza. Esta Constitución de 1819 establece que el Poder Ejecutivo está ejercido por una sola persona, ejercería el poder en forma unipersonal, llamado presidente de la República de Venezuela. Esta constitución también tuvo muy poca vigencia, porque en el año de 1821 el Libertador presidente promulgó la Constitución de Cúcuta, que fue allá en la Villa del Rosario de Cúcuta, fue firmada el 30 de agosto de 1821, mandada a cumplir por el Libertador presidente don Simón Bolívar. Aquí realmente esta Constitución, el doctor Sison Martínez, él reproduce los juicios que acerca de la misma formuló Rafael María Baral y José Gil Fortul. Rafael María Baral decía de la Constitución, dice: estas eran las principales disposiciones de la Constitución de Cúcuta, famosa después no por los bienes que hizo al pueblo, sino por sus desgracias, por su envilecimiento fundamental para ser buena. Ahora, no consagraba esta Constitución los principios más sanos de la ciencia política, los principios de la Revolución Americana. Y él responde: sí, pero hecha cuando aún sonaba el clarín de la guerra para un pueblo de vastísima extensión, avesado primero por la servidumbre, después por las revueltas, no tenía el vigor necesario para sostenerse. José Fortul, por su parte, en su obra Historia Constitucional de Venezuela, dice: quiso constituir el Congreso una grande y poderosa república, y si la suerte de los estados dependiese solo de la sabiduría de sus leyes, aquel Congreso había asegurado por años o siglos el porvenir de Colombia. Entonces dice, no fue así, porque la Constitución tuvo vigencia solamente al amparo del héroe que la creó, ¿verdad? Entonces
Viene luego la Constitución de 1830, cuando se da la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Entonces, ese Congreso se caracterizó, eso en 1830, por una tendencia antibolivariana. Así, por ejemplo, el 10 de mayo de aquel año, al hablarse de pactos con Colombia, el diputado José Luis Cabrera declaraba: anunciado pacto no puede tener lugar mientras existiera en el territorio de Colombia el general Simón Bolívar. El 21 de mayo, el diputado Ángel Quintero proponía que no tendría lugar negociación alguna con Colombia mientras permaneciera en todo el territorio de la antigua Nueva Granada el general Simón Bolívar. ¿Cómo se le pagó a Simón Bolívar con esa ingratitud tan grande? Por eso fue que murió triste allá el 17 de diciembre. Entonces se dice que solo la voz del sabio Vargas se alzó, se dejó oír para pedir moderación y atenuar la encrespada oratoria contra el libertador. Así lo refiere Ciso Martínez. Realmente esta constitución tiene la virtud de ser la que más duró. El presidente de la República duraba 4 años en sus funciones y no podía ser reelecto inmediatamente. El doctor Ramón J. Velázquez de esta constitución, cuando hablaba en el primer Congreso de Derecho Constitucional venezolano, decía de esta constitución lo siguiente: fue una constitución antibolivariana. Los grupos reunidos alrededor del caudillo de la época, enfrentados a la integración gran colombiana, querían fundar la república. Entre ellos estaba Navarre, Santos Michelena, Francisco Aranda, quienes junto con Diego Bautista Urbaneja formularon esa constitución venezolana por su capacidad económica. Esta constitución tiene la virtud, dice Ciso Martínez, de ser la más larga. Pero luego, en 1857, exactamente el día 16 de abril, se formula una nueva constitución que el general José Tadeo Monagas quiere permanecer en el poder. A él lo habían enjuiciado en 1848, cuando el famoso asalto al Congreso, y vinieron a Santos Michelena. Bueno, como era de esperar, esta constitución aumentó el periodo constitucional a 6 años y se eliminó la cláusula antirreeleccionista. No tuvo mayor vigencia porque el régimen de Monagas fue dispuesto por la revolución del general Julián Castro. Y entonces se formula una nueva constitución, que es la Constitución de 1858, donde tuvo una constitución centrofederal, donde tuvo gran participación el gran Fermín Toro, que él 10 años antes, cuando el asalto al Congreso, lo fueron a buscar para que continuara la sesión del Congreso, y como el Congreso había sido avasallado por el Poder Ejecutivo, él le dijo: decirle al general Monagas que mi cadáver lo llevarán. Pero Fermín Toro no se prostituye. La frase lapidaria de Fermín Toro. Bueno, entonces en 1858 se promulga esta constitución. Entonces, da de ejecutar por el general Castro, presidente de la República, el 31 de diciembre de aquel año. Esta constitución otra vez ponía que el poder ejecutivo iba a durar, el presidente de la República duraría 4 años en sus funciones, reducía el periodo presidencial y estableció el voto directo. Pero tampoco, esta constitución no tuvo vigencia, porque en eso, ¿qué ocurre? En 1859, la guerra federal. Se ve el grito de la federación allá en Coro por un capitán, un militar llamado Tirso Salavarría, y fueron la guerra de los 5 años, la cruenta guerra federal que tanto daño le hizo al país desde el punto de vista
económico, político y social y sobre todo moral. ¿Hasta dónde llegó esa guerra? Hasta el año de 1864, cuando ya en aquella oportunidad pues se firmó lo que se llamó el Pacto de Coche y se formula la Constitución de 1864, la segunda Constitución Federal. Entonces aquí el número de provincias se aumentó a 20, con el nombre de 20 estados, con el nombre de Estados Unidos de Venezuela, a diferencia del anterior que eran 3. Se establecía la inviolabilidad de la vida como derecho, ¿verdad? Y la inviolabilidad del hogar doméstico. Y garantizó la educación primaria gratuita. Esto después se perfeccionó en la Constitución por el general Guzmán Blanco, el decreto de instrucción pública. Duró 10 años. En el año de 1870 toma el poder y se establece una constitución en 1874. Dice, el régimen, la república autocrática, liderizado por Guzmán Blanco. Guzmán Blanco pues fue una persona muy inteligente, muy preparado. Hizo durante su periodo se promulgaron el Código Civil, el Código Penal y la Ley Orgánica de Hacienda, entre otras cosas. Juan Vicente González le llamó el autócrata civilizador, aunque era autócrata, pero el país evolucionó. Esta constitución llegó hasta 1881, cuando se volvió a modificar la constitución y el general Antonio Guzmán Blanco le ejecute hacia una nueva constitución como supremo director de Venezuela. Fue sancionada por el Congreso el 14 de abril del 81 y mandada a ejecutar por el presidente Guzmán Blanco el 27 del mismo mes. Y en 1891 se promulga una nueva constitución que venía desde Rojas Paul. Entonces se promulga durante la presidencia de Raimundo Andueza Palacios. Aquí se modificó la duración del periodo presidencial, que antes lo habíamos puesto de 2 años y lo elevaron a 4 años. El general Raimundo Andueza Palacios quería continuar en el poder y para combatir ese continuismo se alzó Joaquín Crespo con la revolución legalista. Y viene una nueva constitución en 1893, 12 de junio de 1893. Bueno, esta constitución también tuvo poca vigencia, porque claro, ahí vino la revuelta que todo el mundo quería ser presidente de la República. En esa etapa de la historia, realmente se le quitaron las elecciones al hombre de las masas, que era el general Manuel Hernández, el Mocho Hernández. En ese periodo de tiempo fue presidente el general Ignacio Andrade. El Mocho Hernández se alzó en armas y el gobierno se debilitó y llegaron los andinos al poder. Llega don Cipriano Castro y se funda la Constitución se promulga la Constitución de 1901. Bueno, el día 20 de febrero de aquel año. Luego esta Constitución no tuvo mucha vigencia. En 1904 se vuelve a reformar la Constitución. Viene, como dice Juan Bautista, fue el mayor. Decía él, lo que se hizo, calificó esto como un golpe de Estado que dio el constituyente, el Congreso, a favor de Cipriano, realmente para que don Cipriano Castro se mantuviera en el poder. ¿Qué ocurrió? El general Cipriano Castro se enferma, se va a Alemania a hacerse una operación y Juan Vicente Gómez lo sustituye, le entrega el mando al general Gómez y enseguida se da
Gómez da el golpe de Estado. Esta constitución la califica Buen Mayor, libro Historia de la Venezuela Política Contemporánea, dice él, que fue la forma de justificar, de legalizar el alzamiento llevado a cabo contra Castro por Juan Vicente Gómez. El general Gómez luego manda modificar la Constitución en 1914, 1922, 1925, 1928, 1931, pero todo era con la finalidad de mantenerse en el poder. Era realmente para él continuar en el poder. Por ejemplo, en la del 25, como él se había mudado a Maracay, entonces estableció esta constitución que el presidente de la República no está obligado a separarse del ejercicio de su cargo por mera ausencia de la capital, siempre que no salga del territorio de la República. Y así sucesivamente. Luego viene la muerte de Gómez en 1935, toma el poder el general Eleazar López Contreras, se formula una nueva constitución en 1930, es el periodo de la transición del régimen de esa dictadura a la apertura, digamos, de la democracia. El Congreso, a pesar de que era un Congreso comicista, promulgó una nueva constitución donde redujo el periodo presidencial, que el anterior hablaba de 7 años, a 5 años. Y se dieron de segundo grado por el Congreso y viene de nuevo, hay unas elecciones en esos 5 años y en 1941 toma el poder el general Isaías Medina Garita. Se le hace una tímida reforma a la Constitución, se llamó la Constitución de 1945, pero apenas daba el voto universal y directo para que se eligieran los consejos municipales. Fue una reforma muy tímida. El doctor fue el mayor y también unificó en su obra Índice Constitucional de Venezuela. Bueno, ocurrió en 1945, como no dio la candidatura de consenso, que era del doctor Diógenes Escalante. Si lo recordamos, el pobre se volvió loco, entonces no se dio la candidatura de esa persona y vino el golpe de Estado, la Revolución de Octubre, en 18 de octubre de 1945. Se llama una Asamblea Nacional Constituyente y esta constitución se aprobó la Constitución de 1947, que le pone el ejecútese don Rómulo Betancourt como presidente de la República. Esta constitución ya se le daba el voto universal, directo y secreto a todos los venezolanos mayores de 18 años. Y sobre todo le dio el derecho al sufragio a los analfabetas, realmente manteniendo ese principio de la igualdad. Fue una constitución progresista. Recuerdo que don Andrés Eloy Blanco decía con su buen sentido del humor, esta constitución está hecha a la medida del pueblo, como el vestido que calza en el cuerpo de una mujer hermosa. ¿Qué ocurre después? Con esta constitución se elige a don Rómulo Gallego como presidente de la República. Toma la presidencia en febrero, pero en noviembre una junta militar le da el golpe de Estado a don Rómulo Gallegos y se rompe el hilo constitucional. Entonces, en 1953, exactamente 11 de abril de 1953, se promulga la nueva Constitución. Y el 15 del mismo mes, el presidente Marcos Pérez Jiménez demanda poner el ejecútese. Sabemos realmente el progreso material que hubo, pero claro, se socavaron pues las libertades públicas y fue un gobierno de mucha represión,
la policía la tenía la policía represiva que dirigía a un Pedro Estrada. La Constitución de 1947 proclamaba como razón primordial eh, de su existencia la libertad espiritual, política y económica del hombre, asentado en la dignidad humana y la justicia social. La Constitución de 1953 consideraba como su razón primordial el mantenimiento del patrimonio moral e histórico nacional, la conservación y defensa de su territorio y el aprovechamiento de su riqueza para el bienestar de sus habitantes. Bueno, naturalmente que ahí es cuando el lema de Pérez Jiménez es el nuevo ideal nacional. Como disposición transitoria, esta Constitución del 53 decía que la Asamblea Constituyente elegiría al presidente de la República para el periodo 53-58. Como era de esperar, fue electo Marcos Pérez Jiménez. Y se dice que esto se puede considerar como un regreso al pasado. ¿Qué ocurre? El 23 de enero de 1958 cae la dictadura de Pérez Jiménez, que había derogado la Constitución del 47, y viene la era de la democracia en Venezuela. El 23 de enero de 1961, el presidente de la República y sus ministros pusieron el ejecute a la nueva Constitución, previo restablecimiento de las garantías. Dice que el presidente Betancourt dijo aquella vez: esta Constitución nació para durar y durará. Efectivamente, esa Constitución presenció la elección de varios presidentes de la República. Nos acompañó pues hasta 1990. Consagró con toda claridad el régimen de partidos y la pluralidad ideológica de los mismos. Estamos teniendo de nuevo problemas con la conexión con el profesor Quintero, pues es verdaderamente lamentable, además en un momento importantísimo como es su versión sobre la Constitución del 61, que es luego de la del 30, de 1830, la de más larga duración en el tiempo, ¿no? Y nos hubiera gustado seguir oyendo lo que el profesor Quintero tiene que decir sobre esa constitución. Esperemos que logre restablecerse la conexión rápidamente. Ajá. Se fijó el 2 de marzo como fecha inicial del periodo constitucional. Esto era para que el primer Congreso de la República se instaló el 2 de marzo de 1811. Aquí la agenda y reforma en esta Constitución, su procedimiento quedó consagrado en los artículos 245 y 2. Bueno, ya está aquí. No sé si vamos a poder restablecer contacto con el profesor Quintero. Francamente, pues es muy lamentable porque en estas condiciones, bueno, se está interrumpiendo demasiado. Hay unas cuantas eh, preguntas que probablemente le querríamos hacer al profesor Quintero. Por ejemplo, hay quien nos decía que no pudimos oír bien el cuento de Pedro Estrada, la confusión con Pedro Vargas. Eso me gustaría a mí también oírlo. Eh, Show chat previous, vamos a ver. Pero bueno, no sé si va a ser factible que el profesor Quintero se mantenga su conexión hasta el final. Él dice que está lloviendo. Yo oí en estos días también que la tormenta esa solar inusual que ocurre cada siglo o algo así, también como que está afectando las comunicaciones. De tal forma, pues que no sé si vamos, yo tengo una de las cosas que me llama la atención, seguramente usted también en la charla del profesor Quintero, es la frecuencia con la cual, una vez que habla de una constitución y cuando
fue promulgada y por quién fue, cuál fue el contexto entre el cual se promulgó esa constitución, luego dice, pero esta duró muy poco, su vigencia fue muy corta. Y eso lo repitió varias veces, ¿no? Y eso ya sabemos. O sea, nada más con ver las fechas en que las constituciones fueron, de las distintas, cómo se fueron sucediendo las distintas constituciones, ya uno se imagina que no duró mucho, pues, ¿no? Y sobre todo en el periodo de Gómez es notorio, ¿no? Pero antes y también fue así. O sea, hubo periodos en los cuales la constitución no duró mucho tiempo. De hecho, destacó el profesor Quintero la del 64, 1864, la Constitución Federal, la posterior a la Guerra Federal, que duró 10 años, o sea, una cosa inusual, ¿no? 10 años, ¿no? En realidad, pues todas las otras creo que han durado, no me puse a sacar la cuenta de las otras, pero me da la impresión de que duraron menos, siempre como que menos de 10 años, salvo la de 1830 y la de 1961, y ahora la actual, de 1999, donde todavía no ha llegado el profesor Quintero en su reseña histórica. Pero y yo le quería preguntar al profesor Quintero eh, eh, claro, se observa, dice alguien allí, ¿no? Se observa que tantas constituciones y reformas están vinculadas a cambios, pero pareciera que todas están vinculadas al deseo de permanencia en ese momento el caudillo o el presidente, ¿no? El hombre poderoso, ¿no? Sí, muchas tuvieron que ver con eso, justamente, con cómo hacía el profesor, el profesor como hacía el presidente para mantener Monagas, la primera vez que se cambia la constitución es justamente para eso, para prolongar el periodo constitucional, para permitir la reelección. Entonces, pareciera que eso, de hecho, la cantidad de cosas que están reguladas en la constitución pasan a un segundo plano. Eh, eh, y lo que se destaca fundamentalmente es cómo hacía el caudillo del momento para mantenerse en el poder o poderlo ejercer como a él le provoca, ¿no? El caso de Antonio Guzmán Blanco, que entonces el periodo y después lo cambiaba y el bienio y el trienio y el bienio, entonces ponía a sus títeres, digámoslo así, con el perdón de Andrés Palacio y del otro, este, para poder seguir manteniéndose en el poder o las de Gómez, ¿no? Entonces, que ya no era presidente, sino vicepresidente, o que ya no era presidente, sino jefe del ejército, de la Fuerza Armada, o que ya podía ejercer la presidencia desde Maracay. O sea, fue digamos, podría ser como que el ejemplo más notorio, más grotesco, pues, de respeto hacia la Constitución. O sea, no la quiere violar, pero luego la manda a hacer a su medida, pues justamente para no violarla. Entonces, ordena su modificación a su gusto, pues, ¿no? Entonces, es una paradoja, ¿no? Porque es al mismo tiempo, pues, como un respeto, un irrespeto a la Constitución. Eso me hace recordar el origen de la Constitución del 99, o sea, cuando el presidente electo en el 98 se juramenta sobre la moribunda. Entonces, ese era un mensaje, ¿no? O sea, yo voy a mandar a hacer otra constitución, pero piensen que yo no tengo demasiado respeto por la constitución porque me estoy juramentando sobre una moribunda. Con lo cual, o sea, francamente, el respeto hacia la constitución pareciera ser verdaderamente muy superficial, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el profesor Quintero, que Sí, probablemente Dios quiera que pero nos pueda terminar el ajá. cuento. Entonces decíamos que en el artículo 250 quedó consagrada la inviolabilidad de la Constitución de 1961. Ahí se establecía que la Constitución no perdería su vigencia si dejara de observarse por acto de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispusiera. De tal enunciado se deduce que la Constitución del 61 no podía sustituirse sino siguiendo el procedimiento ya referido. Ello tenía como finalidad darle suficiente estabilidad al texto constitucional y evitar que continuara la proliferación de constituciones como había venido ocurriendo en Venezuela. Pues. Entonces, las disposiciones transitorias tuvieron un valor de norma constitucional y sancionada
con las mismas formalidades adoptadas por la Constitución. Se hizo hincapié en que el texto constitucional solo podía enmendarse siguiendo los trámites establecidos en la misma Constitución. Aquí es importante, traigo siempre a colación el pensamiento de don Cecilio Acosta. Vale la pena destacar lo que dice en una haciendo cuando él se dirigió a Clodius, su amigo imaginario, y él escribía lo siguiente: en Venezuela hacemos constituciones a cada rato, constituciones como quien sopla pompa de jabón, y la última se dice que es la mejor, de donde resulta que ninguna es buena, porque al final viene otra que la fulmina. Es un síntoma fatal en algunos pueblos de estar siempre en fábricas. El tiempo entra en buena parte, tanto en la formación como en la conservación de las instituciones humanas, escribió don Cecilio Acosta. Asimismo, él clamaba, porque la única manera de resolver eso era que hubiera una educación que le diera oportunidad a todos por igual. Lo decía él allá en 1859, cuando escribió Cosas sabidas y cosas por saberse. Como dijo, decía, porque con la educación hay movilidad social y hay cohesión social. Entonces es la única manera de combatir la pobreza y sobre todo combatir la ignorancia. Porque si dos enemigos tiene la democracia, son la pobreza y la ignorancia, como se dicen todos los teóricos. Dijo Tomás Bulat, un economista argentino: cuando se nace pobre, estudiar es la mejor arma contra el sistema, porque la educación sí rompe las cadenas de la esclavitud. La Constitución del 99 la comentó el doctor insigne constitucionalista Víctor Alfredo Arismendi. Yo comenté en esa vez hasta la del 61, y entonces, bueno, después la del 61 pues, ya fue derogada y está la nueva Constitución vigente. Creo que a pesar de lo corto del tiempo, doctor, el Internet que nos jugó mucho saboteo, la electricidad también y la lluvia, pues hemos cumplido con este objetivo. Muchísimas gracias. Les estoy eternamente agradecido. Muchísimas gracias a usted, profesor Quintero. De verdad, encima, por su perseverancia, a pesar del mal tiempo y de las dificultades técnicas, ¿no? Pero ahí ha estado y nos ha dado su panorama general de cómo fue la evolución del poder constituyente, o sea, cómo se hacen las constituciones, cómo se modifican las constituciones. Y bueno, han habido algunos comentarios muy elogiosos, muy interesantes, señalando pues lo interesante de su charla. Y hay algunas preguntas por aquí por ejemplo, la profesora María Amparo Grau, a quien saludo muy cordialmente, ya siempre está acompañándonos en estos eventos, además de ella ser organizadora de algunos eventos súper interesantes. De hecho, estuvo hace poco en uno que tenía que ver con estos temas de la memoria histórica, de la Constitución y todo esto. Entonces, eh, y nos pareció bien pertinente eso de tratar de preservar la memoria histórica. Y por eso le pedimos su apoyo al profesor Quintero, historiador y jurista, que nos refrescara un poco ese devenir de las constituciones en Venezuela, de lo cual se pueden sacar enseñanzas positivas y también ver elementos negativos, como el que plantea la profesora Amparo, María Amparo Grau, cuando ella dice que esos cambios en la frecuencia en las constituciones como que tienen que ver un poco con el deseo de la permanencia en el poder de quien está en el poder en su momento. No sé qué piensa usted, profesor Quintero, con respecto a eso. Esas constituciones hechas un poco como que a la medida del que está mandando para poder quedarse o poder ejercer el poder de la manera que le parezca a él más cómoda, ¿no? ¿Qué le parece a usted eso, ese planteamiento, profesor Quintero? Sí, efectivamente, así lo dice el doctor César Martínez en su
historia de Venezuela, el doctor Luis y Picón Rivas en su obra Índice Constitucional de Venezuela, que el problema estaba que a una revolución sucedía una constitución, llegaba otra revolución y venía otra constitución. El caso, por ejemplo, cuando Andrés Palacio quiso permanecer en el poder, se modificó la constitución y él quería seguir en el poder. Y viene Joaquín Crespo y lo derriba con la constitución legalista, se vio obligado a entregar y entonces se hace otra constitución. Y ahí Joaquín Crespo, por cierto, pues siempre ha habido luego el personaje, él lo llamaron por haber evitado ese continuismo, el héroe del deber cumplido. Y cuando murió, como se murió lleno, muy rico, la prensa caraqueña le sacó un verso que decía: héroe del deber cumplido es un título muy profundo. Héroe del pagar no ha sido. No sabe que se ha ido viéndole a todo el mundo, pero eso se lo dijeron después de muerto. Vivo nadie se atrevía a decírselo. Y así sucesivamente. En vida. Naturalmente, eso es que siempre la gente lo que ha querido es permanecer en el poder, y la figura del líder únicamente, del prócer, del héroe, porque claro, no podemos olvidar que Venezuela nació bajo una bota militar, y entonces realmente el interview del civilismo ha sido muy poco, ha sido muy escaso. Mire, profesor, aquí hay la profesora María Amparo Grau también hace una pregunta que me gustaría conocer su opinión, ¿no? Que a los efectos de reinstitucionalizar al país, de lo que tanto se está hablando, pues que Dios quiera que más pronto que tarde logremos un periodo en el cual podamos volver a la democracia, a la institucionalidad, al respeto por el derecho y por las instituciones. ¿Qué le parece mejor, hacer una nueva constitución o hacer que se cumpla la constitución del 99? Que el problema pareciera de esa Yo constitución diría, que no se ha cumplido, es que ha sido irrespetada. Pero si se respetara, de repente la cosa sería distinta, ¿no? No sé qué piensa usted al respecto. yo diría como dijo Cecilio Acosta, que no se hicieran tantas constituciones como pompa de jabón. Inclusive leí un pensamiento del gran Fabricio Gel, que cuando él se retiró del Congreso también criticaba. Lo que pasa es que no lo pude copiar porque no pude imprimirlo acá. Lo tengo en el teléfono, donde él criticaba también la presencia de tantas constituciones y decía lo mismo. Lo importante es que se cumpla la constitución, y yo diría, doctor, que se le diera educación al pueblo. Volvió a reincidir el problema técnico, ¿no? De la desconexión. Bueno, hay otras preguntas muy interesantes, por ejemplo, eh, eh, una sobre un tema, aquí está el profesor Quintero, de repente él nos puede responder esa. Profesor, aprovechando que ese Ajá. ratito que esté allí, le hacen esta pregunta: ¿qué fue lo que pasó por fin con Pedro Estrada y Pedro Vargas, que no logramos oírlo bien? Si nos pudiera recordar la anécdota. Bueno, no, eso fue muy importante, doctor, porque de Dígame. verdad se hizo un festival en Barquisimeto, y entonces don Pedro Estrada había mandado apartar el hotel. Entonces, caramba, pero Pedro Vargas ya había llegado al hotel, y don Pedro Estrada llega en la tarde y pues llega a la comitiva humildemente: mire, a la habitación para don Pedro. No, no hay habitación, el hotel está cerrado. Además, usted me está tomando el pelo. Don Pedro llegó esta mañana a las 10. Bueno, el sujeto va y le dice eh, lo que le ocurrió. Don Pedro estaba muy educado porque era un caballero, era un gentleman. Buenos días, buenas tardes, mi señor. Le plantea la situación. Le dice de una manera muy irónica: no hay habitación. Además, el señor me está molestando. Me dice: la habitación para don Pedro. Pedro llegó aquí a las 10 de la mañana. Se hablaba del artista mexicano, cantante mexicano don Pedro Vargas, porque eran tres famosos don Pedro Estrada, don Pedro Infante y don Pedro Vargas. Entonces, cuando el tipo le dice: bueno, no hay novedad, yo me quedo en la delegación. Oye, esa palabra, delegación, suena a policía. Creo que la seguridad nacional rodea el hotel mientras esto se aclara. Cuando el sujeto se da cuenta con quién, el gerente del hotel, con quién está hablando,
casi se desmaya. Don Pedro, perdone, aquí tiene la suite, y no lo llevo a mi casa, discúlpeme, es que usted no es don Pedro el que canta. Y él de una manera muy educada, le dice, no, yo soy el que hace cantar. Esa es la anécdota. Bueno, muy bien. Está muy bien ese cuento, muy significativo. Bueno, aquí de nuevo, Freddy Orlando insiste en la idea de tener una nueva constitución, ¿no? Hay, eh, yo honestamente, mi opinión es que si ya sería bastante con que se haga cumplir la constitución. Si los procedimientos para elegir las altas magistraturas republicanas previstas en la constitución del 99 se hubieran cumplido, si los magistrados del Tribunal Supremo hubieran sido electos conforme al complejo e interesante proceso de preselección, de postulación, de filtros que dice la Constitución, si se hubiera cumplido eso, probablemente tendríamos otro Tribunal Supremo y otra sería la historia en Venezuela actual. Si el CNE hubiera sido elegido tal como dice la Constitución del 99, probablemente también tendríamos otro CNE y el sistema electoral probablemente también sería otro. De tal forma, pues que yo me conformaría, yo en lo personal, eso no comprometo a nadie con esto, menos al Instituto de Derecho Público. Pero si se cumpliera al menos la Constitución del 99, ya probablemente el panorama sería otro. Apostar hacia una nueva constitución es medio complicado. Piensen en lo que ha ocurrido en Chile, con ese proceso constituyente en Chile, abortado, frustrado, y que lejos de traer mayor estabilidad ha traído una cierta inestabilidad en ese país. Y bueno, por mal que bien, tienen su constitución y les está funcionando, ¿no? Entonces, no sé. Eso, repito, pues esa es mi opinión personal. Necesitamos seguridad, es lo que yo pienso. Necesitamos seguridad, certeza, que haya un marco jurídico que se respete y que eso haga que las instituciones sean respetables también, que respetemos las instituciones porque sabemos que se van a conducir de conformidad con el derecho. Eso es lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Que las instituciones actúen de conformidad con lo que dice el derecho y no con el capricho que se me ocurre en este momento, o mañana o pasado mañana, y entonces las empresas no se atreven a invertir, la gente no se atreve a quedarse, prefiere irse. Es decir, nada puede funcionar adecuadamente en la medida en que tengamos una incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, ya repito, pues si pudiéramos tener al menos la confianza en que lo que está dicho en la Constitución se va a respetar, pues sería ya un paso hacia adelante. Pero bueno, repito, esa es mi posición y me hubiera gustado oír la del profesor Quintero, que es el protagonista. Ustedes no vinieron a oírme a mí, sino al profesor Quintero. Pero lamentablemente, ¿cómo fue que dijo Bolívar? Si por allá en 1812 con el terremoto, si la naturaleza se opone, bueno, aquí no es la naturaleza, sino la tecnología la que se está oponiendo. Y bueno, lucharemos contra ella. Hemos luchado, a ustedes les consta que hemos luchado, pero y el profesor Quintero nos ha ayudado mucho en esa lucha, pero bueno, lamentablemente yo creo que ya está llegando el momento en que debemos despedirnos y yo estoy seguro que las preguntas que se le hicieron al profesor Quintero, él seguramente la podrá hacer luego privadamente a cada uno de los que hicieron, se molestaron en plantear esas interesantes interrogantes. Y bueno, nada, pues solo me queda agradecer de nuevo a Samara y a Universitas, también a la profesora Jessica Vivas, quien nos ha apoyado también desde el punto de vista técnico, investigadora del Instituto de Derecho Público también, y a ustedes que por su asidua asistencia a estos eventos del Instituto de Derecho Público, a la Cátedra Moles Cauvet y los coloquios cuando tenemos la oportunidad de hacerlos también. Estamos preparando algunos para este año y ya los invitaremos en su momento. Bueno, que tengan un feliz fin de día y buen apetito, pues seguramente van a almorzar algunos de ustedes. Muchas gracias y hasta luego.